preguntaba que en base al comentario de la revista española Tribuna de la Revolución sin freno de Chávez, ¿en qué estado está, en qué etapa está esa revolución en este momento de 100 días y qué queda del Chávez del 4 de febrero? Mira, la revolución primero no es sin freno. La revolución es como un tablero, como un vehículo cualquiera, ¿no? Tiene velocímetro, tiene acelerador, tiene freno, porque no puede ser desbocada, ¿no? Precisamente, yo creo que ha habido revoluciones sin freno. La Revolución Francesa no tenía freno y otras más, pero esta revolución venezolana de fin de siglo, una de las cualidades que tiene precisamente es que tiene freno, pero también acelerador. Yo te decía entonces que esa revolución lleva varias velocidades, el mismo proceso es como plurifásico, Carlos, ¿no? En lo político va muy dinamizado, ya lo decíamos. En lo social, como yo lo decía, en este mismo salón, por cierto, hace unos días atrás en mi mensaje a la Nación de los 100 días, en lo social la situación es mucho más compleja que la política, es mucho más espesa, mucho más gordiana, mucho más enredada, es el drama social del desempleo, del hambre, de la miseria. Eso va a costar años para solucionarlo. Nosotros estamos echando las bases, como yo lo he dicho al país, para entonces relanzar un proyecto social, Tanto, una revolución social. Claro, el proyecto Bolívar 2000, mira, en 100 días, ¿cuánto no hemos hecho? ¿Cómo paliar la inquietud de los desempleados, de los pensionados que no reciben sus pensiones a tiempo, de la inquietud que hay por la desaparición del Seguro Social? ¿Cómo paliar esa inquietud? Sí, bueno, con mucha paciencia, primero que nada, con mucha priorización, con mucha planificación y con muchas decisiones políticas, porque aquí, durante estos últimos años, Carlos, al pueblo venezolano lo saquearon, a los trabajadores les eliminaron prácticamente las prestaciones sociales, al Seguro Social lo saquearon y ahora no hay para pagarle pensiones a nuestros compatriotas que están en esa situación y no hay quien responda. Así que yo lo primero que estoy haciendo es conversando con la gente, haciendo planes. El Seguro Social, por ejemplo, nosotros lo vamos a salvar y yo aprovecho para fijar posición. Nosotros no vamos a liquidar el Seguro Social, yo voy a echar atrás la decisión que tomó el gobierno anterior para liquidar el Seguro Social. No se puede privatizar la seguridad social de los venezolanos. ¿Cómo hace con los fondos de pensiones? Bueno, todo eso se va, eso cabe allí. Fondos de pensiones pueden ser privados, pueden ser mixtos, donde participen los mismos trabajadores, pero ese no es el caso. El asunto está en que hay que salvar y tener y contar con un verdadero sistema de seguridad social mixto, donde participe el Estado, la empresa privada y sobre todo los mismos trabajadores. Pero en todo caso tú me preguntabas sobre la marcha de esa revolución. En lo social va pues con mucha dificultad, pero va avanzando y estamos echando un piso. Y en lo económico, el país ha visto las variables macroeconómicas, cómo se están moviendo hacia un ajuste muy sólido que también nos permita echar un piso sólido para relanzar un proyecto económico que genere empleo, productividad, y eso lo vamos a lograr, yo estoy seguro, vamos a comenzar a ver los primeros signos antes de que este año termine. Okay. Todo proceso de recuperación, yo recordaba una entrevista que le hice a Simón Pérez, primer ministro de Israel. Y nos trajeron café, aquí se da buen café. Sí, señor, ya veo. Simón Pérez decía que todo proceso de recuperación económica de un país pasa por una adopción de sacrificios populares, de medidas antipopulares, y que él, cuando tomó esas medidas, de un 70% que tenía en el momento bajó a 30, y bajó a 10, porque llegó a tener una base política y de opinión muy desfavorable, pero que después cuando llegaron los resultados de las medidas, él volvió a subir. ¿Hasta qué punto Chávez está dispuesto a sacrificar su popularidad, su apoyo popular, con medidas antipopulares para la recuperación del aparato productivo? Yo creo que la aparente dicotomía o contradicción que tú planteas se puede solucionar, ¿sabes cómo? Diciéndole la verdad a la gente y que la gente crea en quien está hablando. Yo estoy seguro que la mayor parte de los venezolanos cree en lo que yo les digo, porque han venido evaluando, bueno, mi actuación durante muchos años. Yo no soy, bueno, soy paracaidista, pero no llegué aquí en paracaídas. Fueron años y años de trabajo, el país nos conoce. Ahora, sí, yo estoy tomando decisiones, no solamente en el orden interno, sino en el orden internacional, bueno, que no le gustan a todo el mundo y que pudieran generar, como ya han generado, Carlos, reacciones en algunos sectores, y eso pudiera incidir en una baja de la popularidad. Bueno, eso a mí no me importa, en verdad. Lo que me importa es que esa decisión sea justa,
Por ejemplo, el caso de Margarita. Yo le he dicho a mis amigos los margariteños, no es justo que Margarita vaya a quedar fuera del impuesto al valor agregado. Ese es un impuesto para todo el país. Hay estados mucho más pobres que Margarita, el estado Sucre, por ejemplo. ¿Qué pobreza hay en el estado Sucre? Que, por cierto, están anunciando una ley que dicen que acabará con el IVA de Margarita, una ley en el Congreso, que hay una especie de consenso de la ley de Puerto Libre, bueno, que revocará tu medida. Los puertos libres, mira, tú vas a Aruba, por ejemplo, y ahí hay ese puerto libre y tú pagas el IVA. Tú has ido a Aruba a lo mejor. Tú vas a los puertos, los principales puertos libres del mundo, y ahí cobran el impuesto al valor agregado, o el impuesto a las ventas, como lo llamen. La ventaja del puerto libre de Margarita es precisamente que no se pagan aranceles, y eso debería producir que o generar unos precios más bajos en las ventas en Margarita, y sin embargo nosotros en Margarita hoy tenemos muchos precios por encima de lo que cuestan algunos artículos aquí mismo en tierra firme. Así que, pero ponerte un ejemplo, era lo que quería. El caso de Margarita, yo espero que los margariteños entiendan, incluso hemos decidido que sea 8% el IVA, mientras en el resto del país se cobrará a 15.5%, pero es una decisión justa, ajustada a la necesidad del país, ajustada a derecho, y yo espero que haya la comprensión de los margariteños, como hemos tomado el impuesto al débito bancario. Hay sectores que dicen que van a ser afectados, bueno, pero se requiere que cada quien aporte un grano de sacrificio para que saquemos al país adelante, porque el país es de todos. Pero yo no le temo a esa baja de popularidad. En todo caso, si baja la popularidad, habrá que analizar las razones, pero lo más importante es que las decisiones que se tomen no estén influidas por esa alta o baja popularidad, sino por la justeza, por la oportunidad y por la necesidad de la toma de decisiones políticas, económicas o de cualquier índole, porque en primer lugar hay que colocar, Carlos, y eso lo tengo yo muy claro, el interés de toda la nación y no el interés de algunos sectores, claro, o algunos grupos Presidente, pequeños. Hablando de decisiones económicas, ¿por qué se ha demorado tanto la designación de los nuevos directores del Banco Central? Pero es que yo no vine aquí apurado, Carlos. Acuérdate que nosotros tenemos un proyecto de largo plazo. El Banco Central está cumpliendo con una función. Es que la pregunta que tú me haces, y yo leía en Quinto Día, por cierto, también en el editorial, que no se ha terminado de cuadrar el equipo de gobierno. Esa es mentira. El equipo está cuadrado. ¿Desde cuándo? Tenemos 100 días gobernando. Pero la pregunta que tú me haces es muy importante. ¿Sabes por qué? Para contrastar con cosas que aquí ocurrían cuando había cambios de gobierno. ¿Cuál es el estilo de la vieja política, de los partidos tradicionales o de presidentes que llegaban aquí? Querían cambiar a todo el mundo inmediatamente, de un día para otro. Antes de llegar aquí ya tenían compromiso con sectores económicos, sectores políticos y diversos sectores. Así que ellos llegaban y traían su gente de una vez. Hasta llegaban a votar, hasta obreros, hasta trabajadores que no tenían ningún cargo, digamos, de mucha importancia en la conducción del Estado. Pero el caso del Banco Central, yo he conversado con el Banco Central, yo defiendo la tesis de la autonomía del Banco Central, y todo en su momento. El señor Casas González goza de toda mi estima. Hemos conversado y ahí están los resultados. Fíjate tú, como yo lo explicaba al país, lo más importante no es quienes estén allí. Que sean chavistas, a mí no me interesa que sean chavistas. Que sean de Quinta República, no, del polo patriótico, que sepan lo que están haciendo y actúen en función del interés nacional. Ahí está, el Banco Central ha venido cumpliendo sus funciones, y ahí está la estabilidad cambiaria, por ejemplo, es un logro del Banco Central, la estabilidad monetaria, hemos venido ajustando las variables macroeconómicas, así que yo no estoy apurado por echar a todo el mundo de allí. ¿Por qué se formó aquel escándalo cuando usted estaba consultando gente para nombrar al presidente del Banco Central? Bueno, ya son cosas menudas del rasgo personal particular de algunas personas, pero yo no voy a emitir juicio. En todo caso, el criterio político, que es lo que me interesa, más allá de particularidades o expresiones o actitudes de una persona o de otra que generan esas turbulencias por un día, eso no tiene ninguna importancia para mí. Lo importante es una decisión que hemos tomado. Yo no vine aquí a votar a todo el mundo. Claro. Funcionario que esté cumpliendo con su obligación, yo no tengo por qué empezar a presionarlo o amedrentarlo para que se vaya, no, que siga cumpliendo con su función. ¿No contrasta eso con las versiones de que es inminente también un cambio de gabinete, después de la constituyente? Mira, desde los primeros días de gobierno, tú recuerdas especulaciones que corrieron que Luis Miquelena iba a renunciar porque tú le ofreciste unos negocios en Capatárida, que si José Vicente Rangel estaba disgustado con el gobierno. A cada rato que Maritza Izaguirre le han puesto, bueno, a renunciar como 10 veces, etcétera. Todo en su momento, y eso es
como yo se lo decía en aquella carta que le dieron mucha publicidad a la Corte Suprema de Justicia, el manejo del Estado es exclusivo del jefe del Estado. Entonces la decisión de cambios en el gabinete yo la tomaré cuando tenga que tomarla en función de una necesidad, si es necesario hacerlo. Más tarde hacerlo. que temprano. No sé, todo en su momento. Tú sabes que la Biblia dice que todo tiene su tiempo y su momento. Yo me siento muy contento. Esta mañana tuvimos temprano un gabinete, el número 17, estuvimos en sesiones, trabajando, analizando la problemática del país, haciendo un análisis de lo económico, de lo político y de lo social. Yo me siento conforme con los hombres y mujeres que están trabajando conmigo en el gabinete. Hablando de económico, presidente, vi dos noticias ayer sábado que me llamaron la atención. Una, la del Consejo Supremo Electoral, con una declaración tajante de que no dará símbolos en el tarjetón para la constituyente. Y la otra, la demanda que Colombia nos hace por la denuncia que nosotros hicimos a la decisión del transporte unilateral, que afecta las relaciones desde el punto de vista del Pacto Andino. Y otra tercera observación, también creí leer una decisión norteamericana sobre sacar a Venezuela de las preferencias generalizadas, que pecharía entonces algunos de nuestros productos de exportación. Eso como consecuencia de la decisión de Venezuela de votar en el caso de China. No votó conforme al criterio norteamericano. Con esas tres preguntas vamos a un receso y regresamos. Presidente, las tres preguntas que tenía. Tres lanzamientos que me hiciste ahí rápido, ¿no? Mira, en cuanto al Consejo Nacional Electoral, yo pues tengo que respetar la decisión que ellos tomen, si incluir o no los símbolos partidistas en el tarjetón. En ese aspecto yo no voy a intervenir. Que ellos cumplan su responsabilidad, la asuman ante el país y la expliquen al país. En todo caso, pues los partidos políticos y ese mundo pues tendrá que pronunciarse al respecto. Yo no voy a pronunciarme. ¿Pero usted era partidario de los símbolos? Lo que sí, para mí es irrelevante. Para mí es relevante. Lo que sí creo que es muy importante es decirle a ustedes, amigos, que las elecciones que vienen a constituyente van a ser las más importantes de este siglo. Y yo no tengo la menor duda que los partidos tradicionales, los que destrozaron a Venezuela, ahora pues quieren ocultarse, quieren ponerse máscaras, no quieren decir que son adecos, no quieren decir que son copellanos, no quieren decir, etcétera, ¿no? Eso es primera vez en el mundo, creo yo, algo sui generis, ¿no? En todo caso, ya nos encargaremos de hacerle saber al país cuáles son los candidatos que de verdad están con un proyecto de transformación y dónde está la máscara detrás de la cual se pretenden esconder algunos para seguir manipulando al país, pero no lo van a lograr. ¿Usted sigue con el empeño de hacer campaña? Es que no se trata de hacer campaña. Y además, dejémonos de cinismo. Aquí ha habido presidentes que han hecho campañas de todo tipo y han apoyado con dinero, pero dinero contante y sonante, candidatos tales o candidatos cuales, presidentes que han presionado a la Corte Suprema, que han presionado a los demás poderes, que han hecho muchas cosas y las sabemos en Venezuela, nos conocemos la mayoría. Los gobernadores. Pero un presidente como tal, hacer campaña electoral por un candidato tan descarado no era, ¿no? Bueno, pero parte del cinismo muchas veces, ¿no? Parte del cinismo. Fíjate tú, en la campaña electoral pasada, los gobernadores, después del 8 de noviembre, tú recuerdas, el país recuerda como gobernadores en ejercicio, muchos de ellos se declararon a favor de un candidato y decían que yo, bueno, era el acabose que iba a invadir las gobernaciones, a acabar con las gobernaciones, gobernadores en ejercicio. Pero esta vez Chávez... ¿Quién dijo algo? Ahora, lo que pasa también, perdóname Carlos, es que esto no es una campaña electoral cualquiera. Esto no es una campaña electoral para elegir un gobernador o un presidente. No, es una campaña constituyente y no podemos olvidar que esa, entre otras, ha sido una de mis banderas desde hace mucho tiempo, así que yo no voy a soltarla ahora. Yo estoy obligado moralmente conmigo mismo y antes de que conmigo mismo, con un pueblo y con un proyecto, yo estoy obligado a seguir orientando al país. Los que pretenden cerrarme la boca, cerrarme los ojos para que no vea, pues van a perder su tiempo.
Yo voy a estar en campaña constituyente si yo soy el convocante. Yo convoqué a esa asamblea constituyente, al referéndum, y el pueblo se pronunció. Entonces, claro, los partidos tradicionales... ¿Usted teme que esos partidos le capturen la constituyente? No, yo no tengo ningún temor. Esa constituyente no será mía tampoco. Esa constituyente es de un pueblo, es colectiva, y estoy seguro que la gran mayoría de los representantes serán elegidos por un pueblo para defender ese pueblo y para impulsar la transformación, la revolución que aquí hace falta. ¿Qué pasa si le es adversa la constituyente, Hugo Chávez? Ese es un supuesto para mí negado, sí. Pero ya veríamos, pues, en todo caso, la constituyente en ese supuesto negado de que sea mayoría DECA, dices tú. No, adversa, mayoría oposición. Bueno, adversas son adversas Proyecto Venezuela. Adversas a DECO, PEI, sí. Proyecto Venezuela. Bueno, sí, porque el pueblo está con este proyecto. Si eso cae en manos de AD, de COPEI, de Proyecto Venezuela, pues que ellos asuman su responsabilidad. Yo seguiré asumiendo la mía, ya veríamos qué harían ellos. En todo caso, yo estoy completamente seguro, te insisto, que la constituyente no será partidista. La constituyente va a ser revolucionaria, original, para facilitar el proceso de transformación. Pero tú me hacías 3 preguntas y yo te respondí una sola. Permíteme rápidamente responderte la otra, la de Colombia. No hemos recibido ninguna noticia oficial de que Colombia esté demandando a Venezuela. Surgió una versión de prensa, pero como hay tantas versiones que corren en prensa nacional e internacional, yo como jefe de Estado venezolano debo tener en esto mucha prudencia y esperar la noticia oficial. Si eso fuera así, pues Colombia en todo caso estaría haciendo uso de un derecho y la decisión se tomará en la Comunidad Andina de Naciones. Pero el mundo tiene que entender que nosotros tenemos razón. Yo no quería tomar una decisión unilateral como la tomé. Incluso llegando de Brasil, desde donde me mantuve en contacto telefónico todos los días con el ministro del Interior, con el ministro de la Defensa, con dirigentes regionales en el Táchira, porque me preocupó desde siempre ese problema y porque yo sé que los venezolanos tienen razón, los gandoleros venezolanos tienen razón, ese problema es viejo. Yo participé en algunas reuniones hace 2 años y ya el problema estaba en la mesa, pero no hubo decisión aquí. Nadie se atrevió a tomar una decisión, sino que, bueno, fueron dejando correr la arruga y la situación se tornó dramática para cientos de familias venezolanas. Yo tuve que tomar una decisión unilateral, pero antes de tomarla hablé por teléfono con el presidente Pastrana, él estaba viajando a Japón y sin embargo hablamos por teléfono, estaba de paso por Nueva York el mismo día que regresé del Brasil, es decir, hace ya más de una semana. Conversé con el ministro del Interior de Colombia, el ministro del Interior venezolano viajó, se consiguieron en la frontera comisiones técnicas, pero en Colombia no hubo ninguna respuesta, así que yo tuve que tomar una decisión. Hay una tercera pregunta de los americanos. Y el asunto de los norteamericanos, pues yo no quisiera pensar eso. En todo caso, como lo ha dicho muchas veces el canciller José Vicente Rangel, el gobierno nuestro no es presionable. Nosotros hemos dicho y lo estamos cumpliendo, tenemos una política exterior independiente, autónoma. Si los Estados Unidos o cualquier país del mundo propone una condena contra un país cualquiera por los derechos humanos, nosotros tenemos el derecho soberano de pronunciarnos en función de nuestros criterios. No criticamos que condenen a un país, pero nosotros también esperamos que los demás nos respeten a nosotros. Pero en torno a esa medida, que también la vi en prensa hace unos días, igual, Carlos, no puedo pronunciarme porque no tengo ninguna versión oficial al respecto. Presidente, el tema de la reelección, en una entrevista que le hacían a un analista venezolano, Manuel Caballero, se lo hacía la revista Semana de... ¿Cómo se llama el señor? Manuel Caballero. Ah, me suena. Sí. Sí. La revista Semana de Colombia le preguntaba que cuál sería la actitud de Chávez si la constituyente le adversa. Entonces dice, Caballero dice, la aceptará toda, menos si le rechazan la reelección, dirá que es ilegítima. ¿Usted tiene punto de honor con la reelección presidencial? No, de ninguna manera. Tú sabes que a mí de verdad, y el país lo sabe, a mí no me importa, Carlos, ni mi vida, de verdad. Tú me preguntaste algo también que se quedó en el aire, y ya que hablo de esto, voy a respondértelo. Yo una madrugada, el país lo sabe, llegué por aquí merodeando. 4 de febrero de 1992. Y en esa puerta que está ahí quedaron algunos compañeros, dieron su vida por este proyecto. Yo ando con eso por dentro y no lo voy a olvidar jamás. Así que yo estoy aquí echando el resto. Mi vida misma está en la jugada. Usted habla de gobernar 14 años, ¿no? Bueno, es una propuesta que yo hago, sí. En Brasil hay reelección. En Estados Unidos hay reelección inmediata, porque aquí tenemos una reelección nefasta. El sistema de reelección venezolano es nefasto y la historia lo ha demostrado.
Carlos Andrés Pérez se fue de aquí, casi que lo condenan, se demostró en la realidad que cometió hechos de corrupción, se fue, se lavó la cara durante 10 años y volvió otra vez y a seguir robando. Y está demostrado. Rafael Caldera gobernó. ¿Usted le consta que Caldera robó? Ahí está en documentos. Está más que probado. Está más que probado. Es llover sobre mojado hablar de esto. Ahora, estuvo preso incluso por eso. Yo estuve preso pero por otras cosas, no por haber robado. Rafael Caldera gobernó el país, se fue y pasaron como 40 años casi y volvió a presidente. No, mejor es que un presidente, como ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha reelegido o no se ha reelegido, y se pierda, se vaya a hacer su vida privada y se olvide de dirigir el país o dirigir movimientos políticos. Es una forma además de darle paso a las nuevas generaciones y asegurar la progresión del pensamiento y la acción de los líderes y los liderazgos. Yo lo que propongo es que se discuta, el país discuta la reelección presidencial, pero no es por mí, es por un sistema que ha sido nefasto y que hay que cambiarlo. Si la constituyente no lo aprueba, a mí me da lo mismo. Si la constituyente incluso decide recortarme el periodo, a mí me da lo mismo. Lo que me importa en verdad es el país, y yo creo, más que en mí mismo, en el pueblo venezolano y en la conciencia que ha venido adquiriendo el pueblo venezolano. Vamos a un receso y regresamos con el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Vamos a retomar ese tema. ¿Qué viene ahora después del IVA? Que aunque Teodoro Pecó dice que el IVA ese es suyo, el mismo de Caldera. Bueno, la diferencia debe ser muy poca, ¿no? Cada quien con sus opiniones, ¿no? Pero fíjate, la primera gran diferencia es que el IVA anterior, primero era disfrazado, no se atrevieron a llamarlo IVA. Ese es el cinismo político. Claro. La falta de coraje político. Claro. No, esto se llama IVA porque es IVA, ¿vale? Claro. Y yo asumo la responsabilidad ante el país. No podemos estar enmascarándonos, ¿no? Que vamos a llamarlo de otra manera y no sé qué más. Y esa es la primera gran diferencia, el realismo, la verdad. El otro es la mentira, la máscara. Esa es la primera gran diferencia, ¿no? Y otra, lo de Margarita. No se atrevieron a aplicárselo a Margarita, nosotros lo hicimos y asumimos nuestra responsabilidad porque, insisto, es justo. Y habría que revisar, hay muchas otras diferencias. Ahora, en cuanto a la ley habilitante, tú sabes que esta ley habilitante... económico para lo que llama reactivar el aparato productivo. Sí, después de las presiones que hubo, las tensiones con el Congreso, que no querían aprobar la habilitante, nos mandaron aquel garabato. Sí. Aquel garabato, cuando yo decía garabato, era, tú sabes que los pitchers mañosos lanzan garabatos, unas curvas, ¿no? Si yo le metí ese batazo al Congreso, se las devolví, no podía aceptar aquel garabato. Era más bien una camisa de fuerza. Luego logramos una habilitante más o menos adecuada en función de lo que necesitamos. Y esa habilitante, como el país lo sabe, tiene varios aspectos. No solamente es el aspecto tributario, fiscal. No, hay un aspecto de reforma del Estado, que aquí no se hizo. Bueno, la COPRE funcionó como casi 15 años, Carlos, y no se hizo ninguna reforma del Estado. Nosotros vamos a hacer ahora en estos siguientes 100 días, porque la habilitante la dieron hace apenas un mes, no tuvimos tiempo, menos de un mes. Lo hubieran dado la primera vez, ya lo hubiéramos hecho, pero ya tenemos listo. Esta mañana terminamos de discutir algunos puntos de la reforma a la ley de la administración central. Nosotros vamos a reducir el número de ministerios y una serie de fundaciones que no se justifican, que es un gasto público desmedido, para darle al Estado, ponerlo más pequeño y darle mayor eficacia y mayor dirección en el gasto público. Eso bien está listo ya para hacerlo. Ya el país será informado en su momento, pero hay unas reformas allí que, te repito, en 15 años nunca la hicieron por falta de voluntad. Nosotros ahora la vamos a hacer. Por otra parte, ya tenemos casi listo, porque esto hay que discutirlo varias veces, darle la vuelta, mirarlo por todos lados, las implicaciones económicas, políticas, jurídicas, sociales, nacionales, internacionales. Es un estudio completo el que estamos haciendo, pero ya está casi listo el decreto ley para crear el Fondo Único Social. Allí vamos entonces a recoger una serie de recursos que están dispersos por todos lados, hacer un fondo único con la mayor cantidad de recursos que podamos disponer para atender la emergencia social en la que estamos. Por otra parte, Carlos, hay una reforma a la ley de aduanas
tú me lo comentabas y en verdad es uno de los grandes logros del gobierno que yo, por cierto... Yo creo que así lo reconozco, que me parece que sí, por primera vez le están dando donde es a la corrupción en las aduanas. Y duro, mira, yo me aparecía hasta de madrugada. ¿Sabes que a veces salgo por ahí, me pongo hasta un cabello un poco más largo y me meto en cualquier parte? En un hospital, en una aduana, sí, me pongo un jean, qué sé yo, unas botas de goma. A mí me gusta eso, yo casi no duermo a veces, ¿no? Porque en verdad siento una angustia terrible, tenemos que transformar el país, no podemos perder esta oportunidad. ¿Qué has descubierto en esas apariciones nocturnas? Bueno, mira, desde ese submundo tenebroso de la madrugada, donde te salen niños de la calle. Hace poco me detuve en una esquina cualquiera, bueno, y prostitutas, hombres. Hay un ser humano, chico, que a mí me impresionó. Yo lo he visto 2 veces ya en la madrugada. Le falta una pierna. Y él corre con una sola pierna y lo que le quedó de la otra pierna, él la levanta como un soldado cuando rompe la marcha y saluda. Me imagino que es un reservista, ¿no? Es decir, me consigo de todo tipo de cosas. Me consigo una mujer a las 3 de la mañana con un coche y 2 niños chiquititos. ¿Qué hace? ¿Qué hace el presidente cuando se consigue con esa gente? Generalmente me bajo, la seguridad se activa, que no se puede bajar, no, yo me bajo. A preguntarle a una mujer, ¿qué haces tú por aquí a las 3 de la mañana en un coche con 2 niños temblando de frío? Bueno, no, que trabajo en un bar y no tengo con quién dejarlos y yo me los llevo al bar y me los traigo a las 3 de la mañana. Imagínate tú la tragedia de esos niños, ¿no? Creciendo en esas circunstancias. Entonces te decía que lo de las aduanas, ya tenemos lista la reforma a la ley de aduanas para darle mayor eficacia, pero sin reformar la ley, fíjate lo que hemos logrado, que yo por cierto no lo mencioné al país en la locución de hace 2 días, 3 días, porque son tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Las aduanas, hoy en día, para que ustedes lo sepan bien, compatriotas, en las aduanas de Venezuela hoy se está recabando en un día lo que antes se recababa en una semana. Fíjate lo que eso significa para el fisco nacional. Es decir, hemos estado, todavía falta mucho por descubrir y frenar, pero es una corrupción desmedida que estamos poco a poco combatiendo y venciendo. Entonces, con la ley habilitante nosotros vamos también a generar algunas leyes, por ejemplo, una ley de hidrocarburos, que vamos a negociarla, por supuesto, vamos a introducirla al Congreso para cambiar una ley para la explotación del gas, la petroquímica para atraer inversiones, una ley para protección de inversiones, sea cuales fueran. Fíjate lo que nos costó y por fin el Congreso, por eso tuvimos que hablarle muy duro al Congreso, porque no querían aprobarnos la reforma de la ley de licitaciones. Queremos hacerla transparente. ¿Para qué? Para licitar este año. Yo invito al mundo que venga. Nosotros tenemos que terminar, por ejemplo, esa autopista que va, la de los Llanos, que tiene como 20 años y nunca la han terminado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con dinero del Estado? No tenemos. Hay que licitar. ¿Para qué? Para dar una concesión. ¿Qué más van a licitar? Bueno, muchas otras obras, la autopista Oriente, un plan ferroviario nacional, el desarrollo del eje Apure-Orinoco, la construcción de viviendas, proyectos turísticos, proyectos mineros. Es decir, Venezuela tiene un gran potencial. Y en materia de impuestos sobre la renta, ¿qué vienen? Vamos a hacer una reforma de impuestos sobre la renta, se está estudiando el caso a fondo, lo interesante, el objetivo, los detalles no los voy a comentar porque están apenas en discusión, eso lo vamos a ver con más calma, el impuesto sobre la renta, pero ese es un impuesto que ustedes deben entender, compatriotas, es muy importante que todos lo paguemos, y tiene que estar ese impuesto regido por una máxima del capitalismo, tiene que pagar más el que más perciba ingresos, es impuesto sobre la renta. Si usted no tiene renta, pues no paga nada, pero si tiene una buena renta, tiene que pagar un poco más. ¿Cuál es el concepto de Hugo Chávez sobre distribución de riqueza? Tiene que ser una distribución justa. Dentro de estos modelos económicos capitalistas, precisamente hay que evitar la desviación del capitalismo neoliberal salvaje, palabras del Papa Juan Pablo II, que es el que aquí se ha instalado. Nosotros no estamos planteándonos cambiar el sistema capitalista, no, vamos a movernos dentro del capitalismo, pero un capitalismo con otro rostro, con otros mecanismos, es decir, que la distribución del Producto Interno Bruto sea equitativa y que le llegue a todos los venezolanos y que no ocurra como ha pasado en estos años, Carlos. Por eso la pobreza, por eso la gran miseria que hay en Venezuela. ¿Qué otro aspecto trae la ley habilitante que va a ser inmediato? Inmediato, la creación de, ya te dije, el Fondo Único Social, la activación de una serie de medidas para la producción, ya te lo decía, y hay 4 elementos, la reforma del Estado, también te lo he comentado, ya te hablé de lo más urgente, reforma del Estado. La carrera administrativa, por ejemplo, se modifica la ley de carrera administrativa.
Bueno, eso lo estamos estudiando, pero hasta ahora lo más urgente que tenemos esperando turno y en discusión ya en proceso es una reforma del Estado, es completar la reforma tributaria, lo de las aduanas y especialmente medidas para reactivar el empleo y la producción. Ese es el problema que ustedes tienen cuando quieren cambiar un funcionario que está protegido por la ley de carrera administrativa. No pueden. Si lo despiden, y está ocurriendo, muchos de los que han despedido han demandado al Estado, y como el Estado nunca gana, tienen que reincorporarlo. Entonces hay una doble burocracia que termina siendo prisionero el presidente, una doble burocracia. ¿No le preocupa eso? Sí, todo eso se va a reformar en una primera instancia a través del habilitante, porque el Estado está en la obligación de respetar a sus trabajadores, de motivarlos, de alentarlos. Lo que no está obligado el Estado, y no puede estar obligado por nada, por ninguna ley, es amparar, bueno, los reposeros, los irresponsables, los que cobran doble sueldo, los que no trabajan, los que llegan tarde. No, eso no puede estar amparado por ninguna ley. Entonces, allí donde haya que cambiar, nosotros vamos a cambiar. Hay dos cosas. El Fondo de Estabilización Macroeconómica, con motivo de los precios del petróleo, producto del excedente que puede producirse con el aumento del precio del petróleo, y luego la cuestión agrícola, que está presionando también al gobierno. Hay muchos productores quejándose de la situación agrícola del país. ¿Qué tiene el presidente frente a estos dos aspectos? Pero fíjate que en torno al sector agrícola, nosotros lo hemos dicho, lo ratificamos, este es un sector estratégico para el país, y no solamente lo hemos dicho y lo ratificamos, Carlos, sino que en estos apenas 100 días de gobierno, nosotros hemos logrado algo que aquí no ocurría desde hace muchos años. En conversaciones con la banca, hemos logrado, y a través de negociaciones donde intervino el Banco Central de Venezuela, intervino Fogade, hemos logrado que la banca libere 200.000 millones de bolívares que van a ser dirigidos hacia, bueno, la intermediación financiera dirigido al sector agrícola para lograr su reactivación. El sector agrícola ha estado masacrado en los últimos años. Y por otra parte, ya el ministro de Agricultura lo ha anunciado, nosotros vamos a limitar la importación de algunos rubros agrícolas. ¿Para qué? Para que los productores criollos, los productores nacionales, tengan y puedan importar su producción en el mercado nacional. No podemos seguir importando todo el maíz que consumimos, o seguir importando todo el sorgo, cuando Venezuela tiene condiciones, bueno, muy óptimas para producir maíz, para producir... Van a obligar a los industriales a comprar la cosecha. Es que es una obligación, chicos. Es una obligación de todo. No es que Chávez nos va a obligar con una pistola en la cabeza. Es que es una obligación. Eso no venía ocurriendo. No, eso no venía ocurriendo, pero estamos tomando medidas dentro del marco de las leyes, dentro del marco con el objetivo de impulsar la industria nacional y de lograr una distribución equitativa, generar empleo, reactivar la producción. ¿Cómo se va a reactivar la agricultura si nosotros importamos todo lo que consumimos? Vamos a ver si regresamos con la última parte del programa. Amigo Hugo Chávez, hay sectores conservadores en Venezuela que en estos días han venido manifestando profunda satisfacción por el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llegaría a su gobierno. Y ayer concretamente, Teodoro Pecó dijo que había aterrizado y que era una rectificación de su parte. Yo te pregunto, ¿tú te encuentras preocupado y angustiado porque esos sectores y porque Teodoro Pecó te hayan felicitado, o más bien tú también te sientes satisfecho? Presidente, mis nietos me encargaron que le preguntara, el año 2008, usted concluya su segundo mandato, ¿cuáles serán los cambios profundos que habrán ocurrido en la vida nacional? Presidente Chávez, conformar un equipo de gobierno siempre es difícil. Se trata de una búsqueda de la mejor gente para integrar una política, un verdadero teamwork. Después de 100 días de ejercicio presidencial suyo, no se ha planteado a usted precisamente hacerle cambios en el Poder Ejecutivo Nacional, cambios en su gabinete, cambios en su gobierno nacional. Douglas, he oído tu pregunta. Recibe primero que nada un saludo de San Dios. Yo en verdad no estoy preocupado ni voy a estar pendiente que si me felicita o me reconoce. Tal
ya viene firmado desde hace varios años acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que aún están vigentes. Nosotros estamos conversando con el Fondo Monetario para ver qué decisiones tomamos en su momento y en su momento la explicaremos al país si vamos a extender los acuerdos, si vamos a firmar los acuerdos o si no vamos a firmar nuevos acuerdos. Pero en función, repito, del análisis, Douglas, que hagamos de la realidad nacional y de la realidad internacional. Y en cuanto a tus nietos, Guillermo, amigo Guillermo García Ponce, a ti y a tus nietos, especialmente a tus nietos que son, como tú lo dices, que me hicieron la pregunta. Mira, cuando hayan pasado o haya pasado una década, independientemente del tiempo que yo dure en el gobierno, como hemos dicho, aspiramos que sean 2 periodos, 2008, 2010, algunos, Carlos Proes dice que 2014, no sé si es que él quiere eso o es que recoge esa aspiración de la gente en la calle. No, yo lo oí suyo. Ah, tú lo oíste. Yo pensé parte. que era una propuesta tuya. Ahora, hay muchas propuestas en la calle, incluso hay un viejito que me dijo, más de 40 años, le dije, no, eso es mucho, demasiado. No, en todo caso, más allá de esos años, ya en una década aproximadamente, ustedes, nietos de Guillermo García Ponce, ustedes, niños y jóvenes de Venezuela, yo estoy completamente seguro y le pido a Dios que cuando pasen 10 años Venezuela sea de nuevo Venezuela, un país libre de verdad, un país en pleno avance, en pleno progreso político, con una democracia sólida, una democracia que respete el derecho de todos, un sistema económico que de verdad, como decíamos, distribuya, que produzca y distribuya recursos y que sea de manera equitativa esa distribución de recursos, que haya, como decía Simón Bolívar, muchachito, un sistema, un gobierno, un país donde haya felicidad para el pueblo venezolano. Ojalá, esos son nuestros deseos y lucharemos mucho para lograrlo. Y es para ustedes, ¿verdad? Nietos de Guillermo, niños de toda Venezuela. Y en cuanto a la pregunta que me hace usted, amigo de Paola, pues usted utilizó una palabra del argot beisbolero, el teamwork. Yo creo que el equipo, yo como manager, el equipo va ganando. Hay unos buenos pitchers, hay una buena defensa, y ahí están el primer inning. El primer inning fueron los primeros 100 días. El proceso va, el país arrancó, a pesar de que algunos opinan lo contrario, pero el país arrancó en lo político, hay un nuevo clima político en el país, en lo económico, ahí están los indicadores que lo dicen, en lo social hay un gran esfuerzo, el proyecto Bolívar 2000, el equipo está allí, el equipo está ganando, el equipo está bateando, el equipo está agarrando los roles, así que yo no tengo ninguna angustia, ninguna preocupación por estar cambiando ahora mismo la composición del equipo. Claro que siempre habrá quien se le vaya un rolling, pero habrá que llamarlo, darle una palmadita, mira, dobla más, chico, agacha más y mete el guante bien, habrá quien se poncha y no sacó el bate a tiempo, o quien no cogió la seña a tiempo y hay que llamarlo, mira, la seña es esta, recuérdalo, esta es una función del líder. ¿Ha tocado darle alguna palmadita, se le ha ido un rolling a alguien? Mira, fíjate que Luis Miquelena, que es el que tiene un poquito más de años, sin embargo, agarra todos los rollings, agarra rolling a la derecha, parece David Concepción, pero sí, pues de vez en cuando hay que llamar a alguien y decirle, mira, la seña fue esta, mira, siempre eso es así, tú también lo haces seguramente en tu empresa, en tu familia, a los hijos, a la esposa, a los hermanos, es decir, se trata de una labor continua de conducción y de liderazgo que requiere mucha interacción entre los miembros de ese equipo, pero yo me siento bien con ese equipo. Yo tengo la pregunta del Fondo Macroeconómico, los precios. Nosotros no vamos a caer ahora que, gracias no solo a Dios y tampoco a la buena suerte, gracias a Dios en primer lugar, pero también al cambio de estrategia de manera firme que hemos hecho y acuerdos con los países de la OPEP de recorte de producción y algunos otros factores, el precio de barril de petróleo se ha venido recuperando, viene de $7 el barril y ya está por 14. Nosotros ante esta positiva evolución de los precios, Carlos, hemos decidido no caer en la tentación de comenzar a hacer gastos y a dar crédito